Estimados amigos, es un gusto saludarlos en este magno evento de Talentland Latam y bueno, por supuesto, desde las bondades de las tecnologías de la información y comunicación. En esta ocasión, tal vez yo me salgo un poquito de todos los parámetros de tecnología más específicos y hago una labor interdisciplinaria al agregar cuestiones jurídicas y que también nos ayudan a reflexionar cómo el marco jurídico sí o sí tiene que estar vinculado con los temas de desarrollo tecnológico. Y es por eso que voy a estar compartiendo algunas reflexiones con ustedes para debatir desde sus smartphones, desde sus laptops o tablets sobre el tema de identidad digital y datos personales post-mortem. ¿Te has preguntado qué pasará con tu información cuando ya no existas físicamente? Justamente vamos a estar abordando este tema en esta ocasión. Así que sin más, vamos a compartir pantalla para ver unas cuantas reflexiones sobre el tema. Agradezco de nueva cuenta a Talena por la invitación y a todos sus organizadores que hacen posible este magno evento. Una breve presentación de un servidor. Soy abogado por la Universidad de Guadalajara. Estudio actualmente ya el tercer semestre o concluyendo el tercer semestre de una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Soy representante de Coffee Law, de vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático y entre otras importantes instituciones del derecho y particularmente en estas áreas que involucran el derecho informático. Vamos abriendo uno de los primeros puntos de este tema selecto y obviamente tenemos que abordar un ABC de las cosas, los datos personales, la privacidad y la identidad digital. ¿Qué significa todo esto? A ver, por sí solo estás viendo en este momento lo que hoy por hoy es una herramienta indispensable dentro de la logística de un evento de estas características online, que es un código QR, el cómo puedas acceder de una manera más rápida al adquirir boletos y otro tipo de dinámicas adicionales. Pero, ¿te has preguntado el valor que tiene esto y qué pasa si no se hace adecuadamente estos procesos? Bueno, por sí solo tenemos que dimensionar entonces qué es el dato personal. Muchas veces no nos ponemos a contemplar eso. ¿Qué es un dato de carácter personal? Muchas veces nosotros decimos, bueno, nos vamos directamente a la clasificación tradicional de la información y probablemente podamos caer en el error de decir que solamente significa tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono celular y a la vez tu nombre completo, tu domicilio, como lo acabo de decir, o incluso lo que hace referencia a un grado de estudios o tal vez tu fecha de nacimiento. Pero va más allá de eso, porque pongamos atención a lo siguiente y lo quiero decir con todas las palabras. Cuando el INAI, ese organismo constitucional autónomo que tiene nuestro país en materia de transparencia y de protección de datos personales, te dice que el dato personal será todo aquello que te hace, que te permite identificarte y que te hace identificable. Eso quiere decir que todo lo que tú pensabas que nada más es tu relación con los datos, con los documentos, pues se queda muy chica. Es un error porque simplemente te estás recayendo en una parte de esa definición que te acabo de decir. Es decir, que al final tú digas, ¿sabes qué? Es todo aquello que me permite identificarme. Eso es un dato personal. Es un error porque también tendrías que incluir todo aquello que te hace identificable. Y en ese punto tenemos que recordar el tema más reciente y controversial en nuestro país, aquella reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, precisamente que contempla el rubro fino de los datos sensibles, de los datos biométricos. Y eso es lo que nos hace identificables. Aquellos datos que no se pueden modificar, como tu nombre, domicilio, un correo electrónico, que son rasgos de la personalidad, el ADN, la iris, las huellas dactilares. Ese tipo de datos son los que nos hacen identificables y no pueden ser de ninguna manera alterados, tan siquiera de una manera tradicional o simple. Entonces, de esa manera es como quiero que en este momento nos quedemos con esa reflexión y lo podamos conectar como constitucionalmente también se prevén dos variables muy importantes. Una que tiene que ver con nosotros como personas físicas y también las personas morales, aquellas empresas, aquellos entes privados que tienen por sí solo leyes que establecen responsabilidades y derechos para la tutela
justamente de esa información. Por ejemplo, si nos remitimos a personas jurídicas o morales, podemos mencionar la Ley General de Protección de Datos Personales de sujetos obligados. Pero si nos referimos al caso concreto tuyo y mío, bueno, tendríamos que hablar de una Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una relación muy fina en donde nuestros datos están siendo utilizados por bancos, están siendo utilizados por escuelas, por aseguradoras y por otros profesionales que tal vez nos están dando capacitación y nosotros no nos estamos dando cuenta de que hoy por hoy la moneda de cambio en esta industria 4.0 eres tú, es tu información y es lo que representa tus hábitos de consumo y a la vez tu negligencia del poco conocimiento que se tiene de cómo hacer salvaguarda de esto. Hagamos un poquito más hagamos una extensión de cómo comprende el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea este tema. Y es que nos dice que es toda información de una persona física identificada o identificable. Otra vez, nos estamos yendo a verdaderamente un punto más al fondo del tema que nos ocupa. ¿Por qué? Porque si al final simplemente recaemos en aquellos documentos físicos o en aquellos puntos que simplemente expresan una parte, no vamos a poder dimensionar los daños que podemos sufrir al hecho de una compra en determinado mercado electrónico, ni tampoco la reparación del daño causado, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos pasando entonces, una vez que ya hicimos el recordatorio de datos personales y el valor que estos representan, vamos hablando de la privacidad digital. ¿Cuántos de nosotros tenemos buenos hábitos de consumo? ¿Cuántos de nosotros nos fijamos en una URL antes de ingresar a un sitio web para comprobar que tenga tan siquiera unas credenciales decentes para que el día de mañana no se desprenda un malware y afecte a tu equipo de cómputo o a tu gadget? Probablemente un gran porcentaje, o tan siquiera la mayoría se da cuenta de que existe el candadito que es el certificado SSL, pero yo les aseguro que la mayoría no sabe dimensionar que la privacidad digital se refiere justamente a esa protección de la información en la red y el decidir qué información está visible para el resto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que al final tenemos que hacer toda una deconstrucción o todo un desglose en donde podríamos apreciar que la privacidad digital se refiere en buena parte a esa información de un usuario que circula en Internet, de esos particulares, de las particularidades de Internet, también bajo lo que es las imágenes, los videos, los correos electrónicos, la geolocalización, el historial de navegación y las direcciones IP. Todos estos elementos multimedia, de generación de contenido, representan un agravio a nuestra privacidad si no somos conscientes de qué es lo que está en la web, qué es lo que has publicado recientemente en una red social digital. Probablemente al principio pensaste que era algo que debería de perdurar por el tiempo, pero bueno, ¿bajo qué contexto lo estabas viendo en ese momento? Probablemente tú pensabas que el día de hoy tú lo eliminas porque no te pareció y que eso significa que está eliminado totalmente de la red social, y eso no es así. Adicional a ello, también hay que referir que no se limita al uso de páginas web o de redes sociales, porque también tenemos que ver cada aplicación que hace uso de esos datos. Reflexionemos un momento y pensemos en aquella reforma a la ley de instituciones de crédito en nuestro país, donde se facultó o se le ordenó a las instituciones financieras de exigirle al usuario, a ti y a mí, que manejamos a lo mejor cuentas de débito, cuentas de crédito, el sí o sí, cuando utilices esa aplicación bancaria, activar la geolocalización. Esto con motivos bajo la expresión legal y oficial de poder prevenir cuestiones de usurpación de identidad, de robo de información, que verdaderamente seas tú, y todavía poniendo un tema más sensible sobre la mesa, de que escanees tu rostro para corroborar en casos de emergencia que verdaderamente tú eres el que siempre está ingresando. Entonces, abriendo una polémica muy interesante de los riesgos y de cómo a veces ni siquiera los bancos pueden decir, no obstante que tengan una reglamentación de que supuestamente siguen la seguridad de la información, que van a ser exentos de ataques. Y es que nadie es exento de ataques.
Este año y el año pasado también nos dimos cuenta que sin importar cuánta tecnología o qué tan preparados estuvieran dentro de un ecosistema digital, las instituciones todas fueron víctimas de un ataque cibernético. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, obviamente dentro de esta misma, estábamos viendo todas las instituciones educativas que estaban cayendo bajo ciertos errores, ciertos ataques informáticos y también cada uno de los bancos que operan en nuestro país. Por tanto, tú podrías confiar que realmente bajo lo que dice la ley y bajo lo que tuvieran que tener como obligación los bancos de darte a conocer, sucede, se protege la información. Bueno, estaremos en un debate tal vez en donde podemos encontrar casos de éxito, pero podríamos encontrar muchos casos de negligencia. Y esto es justamente para reflexionar y ser más críticos al respecto. Pasamos entonces a decir de forma tajante que los datos ya no son privados, que en esta cuarta revolución industrial los datos son los protagonistas y que se recolectan por un número de dispositivos que van en aumento. Las cámaras, los micrófonos, los dispositivos aéreos, los drones, por supuesto, las redes inalámbricas de sensores o móviles, llevándonos a lo siguiente, que los distintos tipos de software permiten el procesamiento y la analítica de esa data, pero esa tarea ya no es exclusiva de los gobiernos ni tampoco de las grandes empresas tecnológicas, porque aquí lo más importante es el actuar bueno o negligente que está teniendo la población, la sociedad civil, y que no entienden a veces que esas fronteras hoy por hoy en el ecosistema digital se están difuminando. Ya no existen tales líneas que te separan de México a Estados Unidos, de México a toda América Latina. Ya no existen esas fronteras realmente, nada más de nombre. Ya no existe tampoco, lamentablemente, y lo tengo que decir, esa comprensión de división entre lo público y lo privado, porque si realmente comprendiéramos eso, sabríamos que lo privado y lo íntimo son cosas totalmente distintas. Lo privado se refiere a una generalidad de cosas que rayan en lo exterior, como lo que acabo de decir, nombre, dirección de correo electrónico, etcétera. Pero lo que se refiere a lo íntimo realmente es aquellos sentimientos, emociones, pensamientos que tú tienes y que nadie más puede descifrar, supuestamente, hasta que llega el momento en el que sabemos que el IoT va mucho más allá que eso, porque tú no piensas que esa información que estás teniendo en una llamada telefónica en tu casa la está de alguna manera canalizando el asistente virtual que tienes a tu lado y que probablemente podría ser Alexa, probablemente podría ser el asistente virtual que te has adquirido de Google o de alguna otra empresa tecnológica y que esa información está pasando a terceros y que no se te ha dado la información al respecto del cómo se está analizando o bajo qué tratamiento se está actuando ese asistente virtual en tu ámbito cotidiano. Entonces, bajo todos esos razonamientos, nos damos cuenta que no sabemos diferenciar esto y que además no sabemos cómo protegerlo. ¿Sabrías que el INAI recomendó hace poco tiempo relativamente aquellas configuraciones que tienes que hacer bajo cualquier dispositivo inteligente, bajo cualquier dispositivo que utilice las bondades del IoT? Y por eso en América Latina, Chile ha llevado esfuerzos muy importantes reconociendo estos peligros latentes a la población, aprobando de manera reciente también lo que es una ley futurista sobre la materia de datos personales, de protección a la identidad digital tuya y mía, que se refiere a los neuroderechos, a esa privacidad mental. Y tú dirías, oye, un momento, esto ya está demasiado loco, pero les aseguro que es una realidad tan tajante que por eso se anticiparon o a lo mejor ya iban un poquito tarde en el tema. Entonces, la privacidad, este elemento que es la génesis misma de lo que nos estamos refiriendo en ese momento, nos queda claro que es un derecho importante y a su vez es un facilitador fundamental de la autonomía personal, de la dignidad y de la libertad de expresión. Entonces, no existe una definición de privacidad universalmente aceptada, nos queda claro. En el contexto de Internet en general, no existe tal cosa. No obstante a ello, se conviene a que la privacidad es un derecho de determinar cuándo, cómo y en qué medida los datos personales pueden ser compartidos con terceros. Eso es de lo que sí tenemos control. Probablemente en la Declaración Universal de Derechos Humanos nos vamos a encontrar que en su versión en inglés no es lo mismo que lo que se refiere en la versión a español
para México y todos los países latinoamericanos, porque por una parte a lo mejor en nuestras constituciones se nos diga la vida privada, y no es lo mismo que en Estados Unidos se mencione en sus legislaciones y en su constitución la palabra privacy. Tienen concepciones etimológicamente diferentes, pero entonces el desafío es determinar esas preguntas clave para ti y para mí, para que los gobiernos puedan ponerle un límite a aquellas empresas de tecnología que aparentemente están haciendo cosas buenas, pero sin duda alguna que esos efectos de aparentemente buenas, acciones buenas, se vean reflejadas en reportes para corroborar si no están haciendo cosas realmente malas. Y en esos reportes hay que recordar cómo empresas tan poderosas como es el caso de Facebook, por sus aplicaciones y demás, como es WhatsApp e Instagram, bueno, se le ha dado una orden a partir del año 2019 de cómo debe de sí o sí dar un reporte de lo que está haciendo de vigilancia y transparencia ante el consumidor, ante el usuario. Las directrices también de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE también son muy tajantes al respecto. ¿Y qué es lo que nos dicen políticas y practicidad? Limitaciones, calidad de los datos, especificación de los fines y garantías de seguridad. Entonces pasamos al tema que nos ocupa, identidad digital de las personas fallecidas. ¿Qué entiendes tú, querido amigo, que nos acompañas en este macro evento de Talentland Latam? Bueno, podríamos decir que el concepto de privacidad post-mortem sugiere que la protección de la información personal debería de sobrevivir a los interesados y subsistir incluso después de la muerte. Esta teoría no está exenta, obviamente, de problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos estudiosos en la materia han opinado que cualquier lesión a la privacidad del fallecido no tiene ningún efecto sobre él, que es básicamente una lesión sin efecto. ¿Por qué? Porque la víctima no se le ve afectada por el mal. Pero bueno, además, después de la muerte de la persona fallecida ya no puede regular el procesamiento de los datos personales o de la gestión de su identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Bueno, a ver, la identidad digital es un conjunto de informaciones publicadas en Internet sobre nosotros y que componen en buena medida nuestra imagen. Por eso cada vez que ustedes vean temas en redes sociales digitales, los exhorto a ser críticos, porque van inherentes derechos que tú y yo debemos de proteger a capa y espada. El derecho a la imagen, el derecho a la honra y buena fama. El día de mañana que causes una difusión sin haberte preguntado si esa información es fidedigna o no, le estás causando mal a una persona. Estás dejándolo bajo la calle de la amargura, coloquialmente hablando, estás sepultando su vida en sociedad. ¿Por qué? Porque a la memoria colectiva le quedó claro que esa persona hizo un mal y nunca se corroboró realmente si eso era cierto o era una mentira. En España, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales considera esta versión, específicamente en su artículo 3 cuando se refiere a datos o identidad digital de las personas fallecidas y también en lo concerniente al patrimonio digital, artículo 96. Dicho sea de paso, eso nos abre una variable muy importante a la comprensión de algo que tú y yo poco ejercicio hacemos, que son los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y yo me atrevería a decir adicionalmente a la portabilidad de la información. Muchas veces nosotros no comprendemos esto y nos vamos bajo errores que nos comentan en conferencias de que hay un consentimiento tácito, hay un consentimiento expreso. No, damas y caballeros, hay un consentimiento que hoy por hoy ya ni siquiera podríamos denominarlo como tal. Hay una autodeterminación, mejor dicho, de lo que tú y yo tenemos el poder de decidir qué cosas se van con nosotros y qué cosas deberían ser eliminadas, qué cosas deberían ser canceladas. Entonces nos lleva al siguiente rubro de esta presentación, la lesión de medios digitales de la personalidad pretérita del fallecido, los datos personales del difunto en redes sociales, publicaciones digitales. Hay un precedente demasiado interesante sobre ello que alude a los derechos de la personalidad afectados que quedan delimitados, esa triada del honor, de la intimidad e imagen que antes me he referido y de igualmente autónomo a la protección de datos personales. Vean esa referencia y búsquenla de, obviamente, el Supremo Tribunal Constitucional 27/2020, en donde se nos ilustra de ese caso hecho con fecha del 8 de julio del 2013
sobre en donde, bueno, se publicaba que un hombre se había suicidado con un arma de fuego tras haber disparado con la misma a su hermano, causando a este varias lesiones. Sin duda alguna, eso causaría y generó una controversia ante las personas de alrededor de ese afectado, de ese acontecimiento. Y bueno, esa memoria en las redes sociales no se borraría a no ser que una persona con aquella legitimidad mostrada ser familiar del afectado, del hoy fallecido, para que esa red social dijera, bueno, tienes autoridad para que esa información pueda estar bajo tu cargo y en su debido momento tú decidas si se elimina, se oculta o qué destino va a parar. Eso por decirlo a grosso modo. Otros casos que son muy mencionados, dentro de tantos, es hablar de la titularidad post-mortem y del caso que ocurrió en GNB Sudameris, porque en ese caso lo que se nos explica, y aquí lo estoy diciendo a grosso modo, a que lo inviten, los exhorto a que lo inviten, a que lo investiguen, a que lo chequen, invitan a leer, pues el banco y jueces de instancia negaron a una hermana de un ex empleado fallecido al acceso a su expediente laboral y alegaron la confidencialidad de la información y de no vulneración del derecho de petición, y agregando además de una subrogación post-mortem, pero limitada, y según el orden sucesorial. ¿Qué quiere decir todo esto? Susoral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir justamente que apelaban a que los datos sensibles estaban siendo correctamente tutelados. No obstante a ello, las personas relacionadas y con un interés jurídico acreditado, que en este caso son los familiares de la persona hoy fallecida, pueden tener acceso sí o sí, comprueben que lo son y además que esa información no va a tener un fin que pues apele a la comercialización o otras cosas que van contra la honra, fama de esa persona. En México, ¿qué se ha hecho rápidamente? Bueno, en México simplemente se ha quedado en una ley sí y en una ley no. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente para sujetos obligados, empresas, entes gubernamentales, pero aquí el desafío y a lo que los invito a luchar, aunque sean de otras profesiones y otras disciplinas, es de que esto se materialice obviamente en particulares, porque hoy por hoy no existe esto, no existe cómo puedas dejar a una persona asignada bajo todas las que debería reconocer la ley para que pueda existir ese acceso, esa rectificación y esa cancelación en su debido momento. Hoy por hoy simplemente se tienen en entes gubernamentales en su artículo 49 y es muy, muy corto esto. Reflexiones. Bueno, en torno a la protección post-mortem de datos personales tenemos que recaer en el reglamento de la Unión Europea 2016/679, haciendo alusión pues a la protección de personas físicas, pero también al caso concreto de la reglamentación de un tratamiento eficiente a la persona fallecida y a que los datos no pasen a una puerta equivocada, al igual que un patrimonio digital, que eso es justamente a lo que quiere llegar nuestro país, y un precedente demasiado modesto pero digno de análisis es lo acontecido en la Ciudad de México a partir de la figura del testamento digital. Pero con esto no quiero decir que sea algo electrónico, sino más bien que haga alusión a todas aquellas cosas que tú y yo dejamos en el ciberespacio. Y finalmente, si tú pensabas que esto era ya un tema muy controversial, pues lo vamos a poner más controversial, y es Live Now Project. Cómo toda esa inmortalización de tu data se construye bajo la inteligencia artificial en una conciencia y aparentemente en una herencia que puede ser mal utilizada. Y justamente esa base de datos de LiveNow.com es la que se respalda diariamente en 3 sitios situados en diferentes zonas, y lo que busca en este proyecto pues es generar mayor longevidad y estabilidad. Pero yo les pregunto aquí, ¿a qué costo y cuáles son las luchas que tenemos que hacer para que no se hagan cosas malignas con esto que parece demasiado interesante para fines que realmente consideren a la tecnología y a estas propuestas como una herramienta y no como algo que podría ser considerado como un nuevo panóptico digital de vigilancia desenfrenada y violación a derechos fundamentales? Lo bueno y lo malo está en nuestra decisión y está en preguntarnos cuáles son los puntos éticos que sí o sí se tienen que aplicar a la tecnología en la actualidad, a las legislaciones y a la inteligencia artificial, que es uno de los grandes debates en la actualidad. Una de las tantas preguntas las dejo aquí, las dejo a su reflexión. Privacidad, un gran tema a reflexionar, a seguir debatiendo, y yo le agradezco mucho, en este caso, a Talentland por permitirme referirme a ustedes a estos temas de importancia
y dejar a continuación mis redes sociales digitales para efecto de seguir en contacto y poder abordar estos temas a detalle. Sin más, me despido y les agradezco. Les mando un gran abrazo y bueno, pues siempre a disposición y a cuidar entonces nuestros datos personales, nuestra identidad digital y a pelear porque las empresas no hagan mal uso de las personas que hoy ya por hoy ya no existen, no se pueden defender y nosotros tenemos que entrar a la defensa de esos derechos fundamentales.